Hola amigos de Cápsula de Teología, es un gusto poder encontrarnos de nuevo por este su espacio de reflexión bíblica. En esta ocasión me gustaría hablar de algo que está muy de moda, tristemente muy de moda, debido a la situación de la pandemia mundial actual. Me gustaría hablar, es un combo, como un conjunto, me gustaría hablar sobre las teorías conspirativas, la marca de la bestia, el anticristo y el coronavirus. Parece ser que hay una predilección en cada ser humano por lo oculto, por lo místico, por lo menos por lo misterioso en todo caso, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Pasó cuando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hay momentos en la historia que el fin del mundo, el Armagedón, el Anticristo y todo este tipo de temas de las profecías bíblicas finales, conocidas como Apocalipsis, pues la gente lo ve por doquier. Se dijo tal vez de Stalin, de Lenin, de Mussolini, de Hitler y de cuántos más se ha dicho, de Obama, de Trump, de los líderes de Corea del Norte, tanto el abuelo, el padre y el hijo. Se dice de gobernantes de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una predilección en ese fatalismo, ¿no? Cuando hay pandemias, desastres naturales, guerras, las bombas nucleares, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es una teoría conspirativa? Quiero leer la definición que la misma Wikipedia da antes de poder seguir adelante, ¿no? El término teoría conspirativa o teoría de conspiración se usa para referirse a ciertas teorías alternativas, ahí está la clave, a las oficiales, que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración. Y además en tono despectivo, ¿no? Peyorativo, humillante, para descalificar esas teorías. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas, misteriosas. Seguramente has escuchado que el hombre no llegó a la luna, que fueron unas fotos tomadas por ahí en un desierto, tal y que cual. Pero ahora con el coronavirus pasa igual. ¿No has escuchado que es el anticristo que quiere colocar la marca de la bestia? ¿No has escuchado que nos quieren controlar, que nuestros datos están en una base secreta mundial o algo por el estilo? ¿No has escuchado que el virus fue fabricado, fue preparado en un laboratorio? ¿Y cuántas cosas más no demostradas se escuchan al respecto? Algunos, tristemente, en el campo religioso dicen que si untas aceite en las puertas de tu casa, el coronavirus no te va a afectar. Alguien dijo por ahí que con alcohol en gel y nardo puro ibas a vencer a la misma muerte, que si colocas un trapo rojo en tu casa, en la puerta de tu casa, el demonio del virus va a pasar. Esa es otra teoría, que no es un virus como tal, sino un demonio. Y cuántas cosas se dicen al respecto. Que Bill Gates, el filántropo estadounidense, que Bill Gates está detrás de todo esto, que él es el que quiere vacunar a todo el mundo. Y hay una mezcla, hay una mezcolanza, una mixtura en lo que la gente quiere decir, en lo que la gente cree y lo que realmente es. Yo quiero contribuir en esta ocasión, con la ayuda de la palabra de Dios, a esclarecer un poco la situación. Porque si a todo el mundo se dice que es el anticristo, pues entonces, ¿quién es el anticristo? Se dijo del Papa pasado, de los papas pasados. Yo lo recuerdo aún cuando Juan Pablo II, posiblemente se ha dicho del Papa actual. ¿Cuántas cosas se ha dicho en relación a teorías conspirativas, ¿no? Que nos quieren controlar por medio de este virus? Tenemos amigos cercanos, compañeros cercanos, familiares cercanos que se han enfrentado al coronavirus. Algunos de ellos han fallecido y hay personas que aún siguen diciendo que esto es mentira, que para qué usar la mascarilla, la distancia física, los guantes, la limpieza, si todo esto es un invento de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos, de los poderosos, etcétera. Algunos han dicho en su momento que
las Naciones Unidas, el órgano, ¿no? El organismo de las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, pues también son el anticristo. Total que hay tantos anticristos que ya no sabemos cuál podría ser el anticristo. Yo creo que la palabra de Dios, algunos dicen, tiene la última palabra. No creo que la palabra de Dios tenga la última palabra. La palabra de Dios tiene la primera y la única palabra en la cual podemos confiar. Hay un pasaje, quiero leer algunos de ellos para ayudar un poco con el tema. Hay algunos pasajes, el primero está en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Es un poco extenso, pero fascinante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy importante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo no será rival para el Señor Jesús. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, cuya llegada al poder, escuche esto. Inicuo, repito, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para quienes ven el anticristo en cualquier lado, en cualquier persona mala, en cualquier situación, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Si quieres ampliar más sobre el tema, tienes que leer el libro de Apocalipsis. Es el mejor momento, es la mejor oportunidad para leer el libro de Apocalipsis. Si tienes miedo por el coronavirus, querido amigo, si estás asustado o deprimido, hay un libro en la Biblia, la Biblia es un libro de paz, pero el libro de Apocalipsis te va a traer paz, el libro de Apocalipsis va a evitar que te deprimas. Y específicamente el capítulo número 13 te va a hablar sobre el anticristo. Pero la Biblia dice aquí en el versículo 3 que acabo de leer, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el versículo 3 que este es un hombre de pecado. Para los que dicen que el anticristo es un sistema, es Roma, tal, no. Leamos la Biblia, sea usted creyente en Cristo, haya sido perdonado de sus pecados por el Señor Jesús o no, lea la Biblia, el mejor libro contra el coronavirus. Dice que es un hombre de pecado, dice que es un hijo de perdición y que se levanta a todo aquello que tiene que ver con Dios. O sea, el anticristo, de acuerdo a la Biblia, va a ser alguien que no quiere ver ni tener nada con la religión. Para aquellos que ven en líderes religiosos, que ven en el Papa, que ven en algún pseudo pastor, pseudo predicador, pseudo apóstol, pseudo profeta, ¿ven el anticristo? No, el anticristo no tiene nada que ver con el asunto religioso. Quien tiene que ver con el asunto religioso es aquel personaje que también aparece en Apocalipsis capítulo 13, llamado como el falso profeta. Entonces hay una distinción interesante. El anticristo será ese líder político mundial y sus relaciones públicas, su secretario, su administrador, el falso profeta, es en la parte, el componente religioso. Esto es muy importante. Pero también acá se derriba la teoría de conspiración que el anticristo es un sistema, un gobierno oculto, un grupo de élite. Nada que ver, es una persona, la Biblia lo enseña. Es
literalmente un engendro de Satanás, un hijo de Satanás, una obra del diablo. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierde, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Entonces, no es un sistema, es alguien que viene puesto, equipado por el mismo Satanás para engañar a quienes rechazaron el amor de Dios, a quienes no creyeron la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Que Dios se hizo hombre, vino como Jesucristo, como Jesús el Rey y el Señor, y ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz, para que usted y yo no tuviéramos que ocupar ese lugar. Esto es lo que se conoce en la Biblia como la sustitución penal. Tú y yo, querido amigo, usted y yo, querido oyente, estábamos acusados de pecado, de pecar contra Dios. Y Él en Jesús ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. La sustitución. Pero además el resultado de esa muerte en la cruz ahora nos declara delante del Señor, de acuerdo a Romanos 5, Romanos 8 y otros pasajes, nos declara delante de Él justos. Esto es lo que se conoce como la justificación. Ya no se nos puede acusar de nada, espiritualmente hablando, delante de Dios. Este es el primer texto que quiero leerles. Quiero darle algunos datos de la internet y luego le voy a leer algunos otros textos bíblicos. Para quienes ven en el coronavirus, para quienes ven en alguna guerra, muerte, pandemia y catástrofes naturales, cataclismos, tormentas, tornados, para quienes ven algo apocalíptico, pues hay que ir un poco a la historia. El mundo se ha enfrentado por mucho tiempo, desde que es mundo, a eventos catastróficos, a eventos que llamamos apocalípticos, porque los relacionamos con el fin del mundo, los relacionamos con lo malo, con lo desastroso. Lea el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se va a encontrar eventos fuera de lo normal, pero es un libro de mucha esperanza. Y el coronavirus no tiene nada que ver con el fin del mundo, no es un evento apocalíptico por varias razones. Si lee Apocalipsis capítulo 6 de entrada, va a ver en Apocalipsis capítulo 6 que 1 de cada 3 cosas desaparece. Es herido, los árboles, las aves, una tercera parte de la luz del sol, de la luna, las estrellas, ¿no? Las naves del mar, los seres marinos, etcétera. ¿Usted se imagina lo que es 1 de cada 3? 3 de cada 10 aproximadamente de algo desaparecer, ser heridos por Dios. Allí cuando se desatan, lo recuerdan, los 4 jinetes del Apocalipsis, comenzando con el caballo blanco. Eso no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera en las peores pandemias. 5 pandemias, de acuerdo al canal de internet, canalhistoria.es. La primera, en orden ascendente, el SIDA ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas. Más de 25 millones de personas. En cuarto lugar, en orden ascendente, ¿no? En la Edad Media, la peste negra o bubónica, ¿la recuerda? Allí durante el siglo XIV. Más de 75 millones de muertes. Más de 75 millones de muertes. Entre 1918 y 1920, la famosa, para bien o para mal, llamada gripe española. Más de 100 millones de muertes. Luego tenemos, en segundo lugar, en orden ascendente, ¿no? El sarampión, más de 200 millones de muertes. Y en primer lugar, en orden ascendente, como número 5, la mayor, según los especialistas y los estudiosos, la mayor pandemia en la historia, la viruela, ocasionando más de 300 millones de muertes. Por muy brusco que parezca, por muy fuerte que sean las estadísticas, por muy fuerte que sean las estadísticas de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, de todas las guerras juntas, etcétera, nunca la tercera parte de las personas, la tercera parte de algo ha desaparecido. Y eso se va a ver en el tiempo del Apocalipsis, que la Biblia lo describe como la gran tribulación. Así que si usted lee
este pasaje de segunda a los Tesalonicenses, versículo 1, del 1 al 12. Si usted lee Apocalipsis 6, si usted lee Apocalipsis 12, usted va a tener un entendimiento más claro en cuanto a las teorías conspirativas que pululan hoy entre tanta gente. Tantos charlatanes hay hoy por ahí, tantos teólogos por internet, por YouTube. Yo no digo que haya algo de cierto, algún detalle en estas cosas, pero no pasa de ser una teoría. ¿Cuántos no han escuchado alguna vez la teoría conspirativa en el billete del dólar, en el billete de $1? ¿Lo recuerda? En el reverso del billete del dólar, ¿cuánto no se ha dicho en cuanto a la pirámide, en cuanto al ojo superior que todo lo ve, en cuanto a la pirámide partida en la parte superior, en cuanto al escudo, en cuanto a ciertos textos que hay allí ocultos, productos de los Illuminati, etcétera? Si es por teorías de conspiración, si es por teorías conspirativas, aquí hay para escribir libros. Pero como hijo del Señor, si usted que me ve y me escucha es hijo de Dios, usted tiene que descansar en la Biblia, porque es la palabra final de Dios a los hombres. Hebreos capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La paz de Dios, Juan capítulo 14, va a llegar a usted por la persona del Señor Jesús y por su palabra. Si usted es creyente. Si usted no es creyente, si usted no ama al Señor Jesús, si usted va de derecha a izquierda, arriba y abajo, por lo que le digan, usted tiene que venir corriendo al Señor Jesús para que Él perdone sus pecados, para que Él le limpie de todo pecado y le haga a su hijo, y para que Él le guíe por medio de su palabra, y usted no ande de aquí para allá siendo gobernado por teorías conspirativas. El último versículo del pasaje que acabo de leer, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice el versículo 12 en un tono muy triste: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la mentira. Salga usted de ese grupo, amado amigo. No se burle del Señor Jesucristo. No se burle de los tiempos difíciles que estamos viviendo. No son los tiempos finales. No son los tiempos últimos. No es el fin del mundo. No es el período de desastre, de catástrofe y de juicio de Dios descritos en la Biblia como la gran tribulación y narrados en el libro de Apocalipsis capítulo 6 al 19. Lea el libro de Apocalipsis. Ahora bien, hay otra serie de pasajes que quiero leer. Quiero irme, y si usted tiene una Biblia, acompáñeme por favor. Quiero irme a la primera carta de San Juan, primera carta del apóstol Juan, allí en la Biblia, el mismo escritor del Apocalipsis, versículos 18 al 22, porque aquí hay algo muy interesante. Si en el pasaje anterior de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, vemos que el anticristo es un hombre real, es el mayor engendro de maldad que Satanás ha podido crear y podrá crear. Pero en este pasaje, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22, hay un detalle interesante que creo que es lo que la gente confunde. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. A los hijos de Dios no nos guían las teorías de conspiración. Nos guía el Señor y su palabra. No nos guía un video de YouTube. No nos guía un audio. Podemos estudiarlo, analizarlo, tomar datos de allí. Pero es la palabra de Dios nuestra guía. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Aquí vemos entonces algo interesante. Y es que todo aquel que se opone al Señor Jesús, el escritor bíblico lo llama anticristo. Todo aquel que no ama al Señor Jesús, el escritor bíblico le dice es un anticristo. No el mismo anticristo que leímos hace rato en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Aquel será la obra maestra de Satanás.
Pero de alguna manera, quienes se oponen hoy, quienes se han opuesto al Señor Jesús, la Biblia los llama anticristos también. Pudiéramos decir pequeños anticristos. La palabra anticristo significa dos cosas: en contra de Cristo, se opone a Cristo, y en lugar de Cristo. Entonces puede ser que usted no quiera ocupar el lugar de Cristo, pero se opone a Cristo. Y el hijo de Satanás, el verdadero anticristo con A mayúscula, cumplirá las dos cosas. Se opondrá a Cristo y además querrá ocupar el lugar de Cristo. Por eso es que en un futuro él querrá sentarse en el templo de Dios, en la ciudad de Israel, de Jerusalén, y ser adorado como Dios. Si bien al principio él se presenta como un ser arreligioso, no quiere nada, no tiene nada, no desea temas acerca de la religión, pero luego querrá ser adorado como Dios. Así que quería dejarle ese dato ahí. Y un tercer texto bíblico para terminar está allí también en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Preste atención, porque acá puede venir otro problema y por ende otra solución a este montón de teorías conspirativas que nos quieren poner presos, que quieren que no prediquemos el evangelio. Mentira, nadie ha emitido una orden para que el evangelio no se predique. El problema del coronavirus es una pandemia mundial, es un asunto de salubridad pública mundial, es un asunto de sentido común, es un asunto de responsabilidad ciudadana. Aquí no hay persecución religiosa. Si usted estudia la historia del cristianismo, la persecución religiosa tiene que ver exclusivamente con los cristianos. Acá han pedido cerrar por prudencia, por lo menos con limitación, iglesias, casas donde se vende alcohol, centros de prostitución, lugares paganos, lugares de fiesta, playa, etc. Esta no es una persecución al pueblo de Dios. Sin embargo, por ahí anda esa teoría conspirativa, que Bill Gates, que ciertos partidos políticos no quieren que prediquemos. Por favor, sensatez, querida audiencia. Hermanos en Cristo y amigos, sensatez. Y este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 5, nos arroja más material para resolver todas estas teorías conspirativas. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es cierto. Muchos hasta se autoproclaman Mesías, Cristo, Dios, hoy, y eso es comprobable. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo el que cree que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, en carne y hueso, no de una manera espiritual como algunos creen. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Escuche esto. Y este es el espíritu del anticristo, con A minúscula, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Entonces, tenemos que hacer una doble diferencia. San Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2, versículos del 1 al 12, escrita sobre la primera mitad del siglo I, sobre los años 50, él habla del anticristo en carne y hueso, ese ser engendro de Satanás que un día engañará a la humanidad. Pero sobre finales del siglo I, el apóstol Juan, sobre la última década del siglo I, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, él dice: ya está entre nosotros el espíritu del anticristo. Es decir, el sistema de mentira, el sistema de engaño, el sistema que niega que Cristo puede perdonar pecado, ese sistema que dice no hay Dios, los cristianos son una falsa, la Biblia es mentira, no existe el pecado, no voy a ver a Dios cuando muera. Ese es el espíritu del anticristo. Tal vez allí esté algo de la confusión, que la gente mezcla la realidad del anticristo con el espíritu del anticristo. Puede repasar estos pasajes en casa. Lea el Apocalipsis completo. Si quiere comenzar, pues, el capítulo 6, el capítulo 13, ahí habla el capítulo 13 del anticristo, del falso profeta,
de ese secretario religioso, administrativo, relaciones públicas del anticristo. Pero en ese mismo pasaje habla de algo que como teoría conspirativa la gente ve en todas partes, y es la marca de la bestia. Pero déjeme decirle algo, de acuerdo a otros pasajes de la Biblia, el Señor sella los que son suyos. De tal manera que lo que va a pasar en el tiempo del Apocalipsis, en los tiempos del fin del mundo, es que Satanás va a imitar el sello de Dios. Y eso es lo que será llamado la marca de la bestia, que será puesta o en la frente o en la mano derecha. Y la gente pierde tiempo preocupada más por la marca de la bestia que por la marca de Dios. Y la marca de Dios es Cristo para todo aquel que quiera ser salvo. Así que la pregunta es, ¿espera usted a Cristo o espera al anticristo? ¿Anda usted buscando las señales de Dios o anda usted buscando las señales de Satanás? ¿Anda usted queriendo cada día aprender de Cristo o usted está aprendiendo es del anticristo? Y por eso toda esta mezcla, toda esta convulsión que vemos hoy. Querido hermano, afiáncese del Señor Jesús. Afiáncese en la roca eterna. Agárrese del Señor Jesús. Sírvale, ámele, adórele, porque Él se lo merece. No espere, querido amigo, querido hermano, al anticristo. Espere a Cristo. Y no confunda todas estas teorías, inventos en muchas ocasiones, en la mayoría, charlatanerías por ahí. Se ha dicho tanto. Alguien dijo que el Islam es la marca de la bestia. Y cuántas cosas. Que la red de comunicaciones 5G es el anticristo. Que el Papa, cuántas cosas. No puedo retenerlas todas. Pero cuando voy a la palabra de Dios como creyente, cuando leo la Biblia, qué maravilloso. Cuando leo la Biblia, por ejemplo, cuando voy a Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de Cristo Jesús, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los hijos de Dios ya hemos sido sellados. No podemos ser sellados dos veces. No esperamos otro sello. Así que descansamos en la realidad que ya le pertenecemos al Señor. No le tememos al anticristo. Si lo veremos físicamente como algunos creen, y menos si no le veremos físicamente como otros no creen. En cualquier caso, no le pertenecemos al anticristo. No nos preocupamos por la marca de la bestia. Otros andan preocupados que si la tarjeta de crédito, que si la computadora, en España decimos el ordenador, que si el chip, que si el código de barra. Y hay un misticismo en cualquier cosa. ¿Y saben qué es lo triste? Que dedican tiempo, horas, libros, lecturas, lo que dijo en aquel libro, en un video, y no van a la palabra de Dios. Derribe todas esas teorías conspirativas leyendo la palabra de Dios. De todo corazón, le deseo lo mejor. Siga guardando las normas de higiene. Siga cuidándose por amor a Dios. Siga practicando el distanciamiento físico, la limpieza de manos, la limpieza en casa. No salga si no es necesario. La mascarilla, la protección. Cuídese en lo físico. Pero también, querido hermano y amigo, querido oyente de Cápsulas de Teología, cuídese en lo espiritual. Y recuerde, no importa lo que diga Hollywood, lo que digan las películas, no importa lo que digan ciertos grupos o élites o grupos multimillonarios, que es el nuevo orden mundial, tantas cosas que se satura uno, descanse en la palabra del Señor. Cristo dijo, mi paz os dejo, Juan 14. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no me preocupo por todo esto que dicen por ahí. Ya yo tengo, de acuerdo a la carta a los Efesios, el sello de Dios. ¿Y usted? Ese sello lo puede tener si confía en Cristo como el único que le puede perdonar de pecado. Y no se preocupe por teorías conspirativas, ni por el anticristo, ni por la marca de la bestia, ni por nada. El Señor con su ayuda nos sacará del coronavirus para que le sirvamos
y le amemos. Dios le bendiga. Puede dejar sus dudas, comentarios, preguntas, críticas, aportaciones allí en nuestro video en las redes sociales. Cuídese mucho. Gracias por acompañarnos. Comparta con otros. Evalúe lo que hemos hablado hoy. Si quiere que desde Cápsulas de Teología hablemos de un tema en particular, háganoslo saber. Dios le bendiga. Les amamos y hasta la próxima Cápsulas de Teología.